Desde el corazón, el alma, la sabiduría popular y la identidad de los pueblos negros de Colombia, desde el Andén Pacífico, desde cada uno de los sectores de nuestro país, queremos hoy darles un saludo muy cordial, un apretón de manos y un abrazo rompecostillas por estar asistiendo hoy aquí con nosotros a este conversatorio. En ausencia de Harrison Cuero Campás, quien debía estar aquí sentado en esta silla, pues estamos participando como integrante de los pueblos negros de Colombia en este conversatorio Comunidades Negras y Posconflicto. Harrison tuvo que salir a Colombia para desarrollar actividades personales y aquí estamos. Después de estar en Bogotá realizando nuestra formación personal y académica, estuvimos trasegando 15 años por el chocobio geográfico, por el bosque húmedo tropical de nuestro país, reafirmando identidad cultural, trabajando con las organizaciones de base de nuestro país, no solamente de negros, sino también de indígenas, apoyando ese importante trabajo que se hizo cuando el cambio de la constitución de nuestro país en el AT 55 transitorio y en el reconocimiento a las comunidades negras, indígenas, raizales y minorías de Colombia. Luego, desde hace 15 años hemos recalado aquí en Cataluña, en Europa, para precisamente seguir trasegando y trabajando, ¿no?, con esta propuesta de los pueblos negros colombianos. Nos encontramos con muchas personas indígenas, negras, latinoamericanas, con una apertura importante de espacios aquí en Cataluña, que afortunadamente pues nos han dado la posibilidad, como en el día de hoy, aquí en Casa América, y precisamente agradeciendo no solamente al director de Casa América, sino también a esa paisana colombiana, Cristina Osorno, que está siempre con su polivalencia apoyando nuestras causas, la posibilidad de plantear este diálogo en el día de hoy. No sé qué palabra expresar en este momento, porque de verdad que es un poco fuerte, diríamos, lo que ha acontecido, ¿no?, en el día de hoy. Repito, cada uno de nosotros valoraremos lo que voy ahora a compartir con todos ustedes, pero no encuentro el término adecuado para comentarlo y un poco desafortunado, ¿no?, que sea el inicio del acto de esta manera, pero debo compartirlo. Durante los días 21 y 22 de marzo fueron detenidas por el Ejército y la Policía Milena Quiroz Jiménez, Isidro Alarcón Borges, Kelly Johanna Zabaleta, Edilberto Díaz, Francisco Zabaleta y Camel David Salazar. Igualmente intentaron detener a Arisolina Rodríguez, quien estaba en un foro sobre participación en Barranca Bermeja. También fueron asesinadas Edenis Barrera en Agua Azul Casanare y Javier Oteca en Corinto Cauca, y fueron retenidas en inmigración del Aeropuerto de México por alerta de la Embajada Americana como personas peligrosas para la seguridad de los Estados Unidos, Gloria Inés Ramírez, vocera nacional de Marcha Patriótica, y el investigador Atilio Borón. Las personas retenidas lideran movimientos locales y son constructoras de paz, defienden el territorio y tienen un proyecto de vida digna. Esta persecución ha sido sistemática en todo nuestro país y corresponde a un modelo basado en la injusticia que se fortalece al mantener la desigualdad, la impunidad y la violencia en el país, obstaculizar la implementación de los acuerdos de paz logrados en la Mesa de La Habana y sabotear la participación vinculante de los sectores sociales en la Mesa de Quito. Compartirlo con todos los asistentes para que cada uno a nivel individual, personal, lo valoremos y saquemos nuestras propias conclusiones. El proceso de comunidades negras en Colombia, liderado ahora aquí en Cataluña por Harrison Cuero Campás, ha decidido, realizado, diseñado y realizado en el día de hoy este conversatorio Comunidades Negras y Posconflicto,
contando con el apoyo de Casa América, como lo comentaba anteriormente, y la participación también muy importante de una colombiana más, porque la hemos adoptado por ese trabajo profundo y disciplinado, transparente, serio, con mucho conocimiento que ha realizado en nuestro país, Tica Fon, y también con la presencia hoy aquí de un colombiano reconocido, abogado, jurista, Farid Benavides, quien también ha profundizado mucho sobre, además de otros aspectos, el tema del pueblo negro colombiano. Están aquí hoy entre nosotros para desarrollar este conversatorio. Harrison, como les comentaba, está en Colombia, va a participar con nosotros a través de las redes sociales, del Skype. Harrison Cuero es miembro del proceso de comunidades negras, experto en temas de derecho territorial de los grupos étnicos en Colombia, ecólogo, especialista en derecho ambiental, máster en planificación territorial y gestión ambiental y doctorando en sostenibilidad. Tica Fon, muchos, creo que todos de los aquí presentes la conocemos. Sin embargo, Tica Fon y Gregory es directora del Institut Català Internacional per la Pau, es experta en aspectos económicos en materia de defensa, tráfico de armas, presupuestos de defensa e industria militar. Es licenciada en física per la Universitat de Valencia. Después de completar el seus estudis, va traslladada a Barcelona, on activamente va a participar en la campaña contra la incorporació d'Espanya a la OTAN. Des d'aleshores ha treballat per la Pau, va fundar el Centre d'Estudis per la Pau, ha estat vicepresidenta de la ONG Justícia i Pau, també ha estat presidenta de la Federació Catalana de ONGs per la Pau, colabora en nombrosos proyectos de recerca y publicación sobre aquests temas. Algunas de las últimas publicaciones son El derecho a la paz y la tendencia armamentística actual, a la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, Los derechos humanos en tiempos de crisis, 2014, o Informe 24, Exportaciones españolas de armamento, 2004-2013. Promueve el gobierno exportaciones ilícitas de armamento, 2014, con Eduardo Melero y Camino Cimarro. Farid Samir Benavides Vanegas es profesor de la Universidad Ramón Llull Blanquerna y de la Universidad de los Andes en Bogotá. Es experto en Derecho Penal Internacional y en Justicia Transicional. Fue viceministro de Justicia y subdirector de la oficina en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional. Ha realizado trabajos de campo en temas relacionados con la construcción de la paz, la reconstrucción de la memoria histórica, la justicia transicional y el posconflicto en Guatemala, Colombia, Ecuador, España y Cuba. Fue representante del gobierno colombiano en la discusión de los elementos del crimen de la Corte Penal Internacional entre 1999 y 2000, y también representó al gobierno en la discusión sobre la Convención de Viena contra el crimen transnacional organizado en 1999 y en las sesiones del Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos en 1997. Con ellos vamos a desarrollar con ellos y con todos ustedes vamos a desarrollar este conversatorio. Seguramente no vamos a tener tiempo suficiente para lo que queríamos plantear en el día de hoy, porque también, además de las intervenciones de todos ustedes, vamos a cerrar el acto con la participación y la intervención musical de un gestor cultural negro, nacido en la población de Cacarica, en el Bajo Atrato chocuano, en el municipio de Río Sucio, Ali Renaciente, quien ha trabajado desde hace más de una década el tema de la reafirmación de identidad cultural del pueblo negro colombiano, participando activamente por aquí, por Europa. En este orden de ideas, nuevamente les agradecemos la presencia en el día de hoy, su participación, y creo que le podemos ya dar la bienvenida y la apertura a Harrison a través de las redes sociales. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Muy buenas noches para todos y para todas. Mi nombre es Harrison Cuero Campás Solís Caicedo, Orobio Torres Góngora Boya Sinisterra Sánchez Ruiz Piedrahíta. Soy un hombre negro.
Soy un hombre negro del Pacífico Sur colombiano, con el ombligo enterrado en el río Guapi. Hago parte del proceso de comunidades negras en Colombia, el PCN, y estoy muy agradecido de poder estar, así sea virtual, con ustedes esta noche. Primero que todo, agradecerle al equipo de Casa América que hayan habilitado el espacio para que pudiéramos tener esta conversación esta noche. Igualmente a la Taula Catalana, que a través de Amaya ha hecho posible establecer algunos contactos de personas que se van a presentar. Y agradecerle igualmente a Tica Home por habilitar por una agenda, un hueco en su agenda para acompañarnos, y a todos ustedes que están aquí. También agradecerle obviamente al equipo PCN en Europa, a Diana, a Nicolás, a Carlos, a Juan Manuel, que se están estrenando con este conversatorio en una larga tarea que tenemos en adelante. Dicho esto, pues damos por inicio el desarrollo de la conversación. Entiendo que tenemos 15 minutos, ¿cierto? Y lo primero que hay que decir que 15 minutos para la oralidad negra afrocolombiana es ya de por sí un escenario complejo. Explicar nuestra situación, nuestra presencia, nuestra ubicación y nuestro contexto actual en Colombia en medio de los acuerdos de paz, pero sobre todo del postconflicto, pues es un tema que requiere bastante tiempo para discutir. Y bueno, esperamos que en estos 15 minutos podamos generar la suficiente es un poco la idea, pues decir que existimos, ¿sí? Cuando se habla de Colombia y se habla del proceso de paz en Colombia, en el contexto internacional está muy claro los actores del conflicto, las víctimas en general, pero luego las particularidades no son muy evidentes, no se conocen mucho fuera. Y cuando estas particularidades aparecen muy del lado de las comunidades indígenas, pero la presencia de nuestras comunidades, de nuestro pueblo y la situación que tenemos en relación al conflicto histórico colombiano, pues no es muy conocido y es parte de nuestro reto darlo a conocer. Entonces vamos a intentar ser un poco ágiles en la conversación para pues poder tener luego el momento de preguntas y respuestas que finalmente es más enriquecedor. Entonces, primero que todo decirles que en Colombia, allí en el mapita que nos ubica, ver a Colombia y ver su ubicación es un elemento a tener en cuenta para entender el conflicto colombiano. Pero luego, ver dentro de ese mapa dónde están las comunidades negras te da una idea más de qué tanto pueden haberse impactado. Como pueden ver, Colombia ha tenido generalmente 5 regiones, hoy se habla de 6 con la insular. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿me escuchan bien? Ah, perdón, sí. Estaba convencido que lo estaba haciendo. Lo siento. A ver, listo. Ahora sí. Bien. Entonces, les estaba diciendo que ver a Colombia y ver su ubicación geográfica pues, nos da una idea de las causas que hay detrás de este conflicto. La ubicación estratégica del país, sus recursos y las tensiones que se desarrollan en el interior del país. Luego, si miramos dónde está ubicada la gente negra en Colombia, ¿sí? Pues
esto nos da una idea también de qué tanto pudieron haber sido afectados, qué tanto han sido afectadas estas comunidades en el conflicto histórico que ha tenido el país. Como podemos ver entonces, el conflicto con las FARC al menos se ha desarrollado fuertemente en los últimos 20 años en la región pacífica colombiana, ¿sí?, que es la región de mayor concentración de la población negra proporcionalmente, ¿sí? Es la zona propia de las comunidades negras en tanto representan el grupo dominante proporcionalmente en esta región, ¿sí? El DANE en el censo 2005, con todos los problemas que se identificaron que tuvo el censo, arrojó que la población negra en Colombia era aproximadamente 4.311.000 personas, ¿sí? Esto luego de que el censo del 93 se había desarrollado, dijo que éramos 500.000. Es importante resaltar que este censo, que dice que son el 10% de la población colombiana, adoleció de una enorme una gran cantidad de problemas de cobertura, principalmente en los sitios donde la gente negra habita, y una de las causas de esta dificultad obedeció a la presencia del conflicto, ¿sí?, en esa región. Bien, entonces el censo, además de decir que éramos el 10% del censo 2005, nos ubicó geográficamente. El mapa lo que dice es que efectivamente estamos presentes en toda la geografía nacional, pero concentrada en puntos específicos, puntos como cuál, como el Pacífico, como el Caribe colombiano, como algunos puntos muy particulares, grandes urbes del país, como es Cali, como es Bogotá, Barranquilla, incluso Medellín. Cuando se habla de comunidad negra en Colombia, ¿sí?, y por qué nosotros hablamos de comunidad negra en Colombia cuando otras personas hablan de afrocolombianos o descendientes, nosotros hablamos de comunidad negra en tanto nos reconocemos como un pueblo con unas particularidades cosmogónicas especiales, ¿sí? Si bien hay mucha gente negra en Colombia que por razones de su ubicación geográfica y el contexto en el que ha vivido haya perdido elementos propios de su cultura y se reconoce de una u otra manera o no se reconoce, lo cierto sí es que la comunidad negra sí de ella ha sido reconocida también por estudios académicos serios y conocidos, como por la misma institucionalidad también. De hecho, la Corte Constitucional ha establecido en una cantidad de sentencias el reconocimiento de estas comunidades y las obligaciones que el Estado colombiano tiene para con ellas. Este es un poco el mapa que tenemos. Entiendo que no me ven. ¿Están viendo la pantalla? Este es el mapa que les contaba. Como pueden ver, entre más oscuro está el mapa, el color, mayor es la concentración de la gente negra. Como pueden darse cuenta, no hay ningún espacio donde nuestro pueblo no esté, ¿sí? Pero sí, efectivamente, estamos más concentrados en la zona Caribe, en el Pacífico, ¿sí?, y luego en otras regiones del país. Bien, algunas imágenes que hablan de nuestra realidad y el contexto en el que nos movemos. Es importante mirar esto para entender cómo el conflicto puede haber impactado en esta región, ¿sí? Regiones que, como bien la Corte Constitucional ha señalado desde 2009 en el auto 005, ¿sí?,
han sufrido un impacto desproporcionado por el conflicto armado. Y este impacto desproporcionado por el conflicto armado, la Corte lo, lo, lo define como originado por tres factores que la Corte llama factores transversales que han incidido en el impacto desproporcionado del conflicto para comunidades negras. Y esos tres factores son la debilidad institucional, ¿sí?, la debilidad jurídica de la protección de los territorios y las presiones que por los intereses extractivos se ejercen en los territorios en los que estas comunidades viven, ¿sí? Los ríos de la cuenca del Pacífico han sido históricamente intentado ser explotados tanto por países extranjeros al principio con el tiempo de la colonia, pero que ese interés se ha mantenido en el tiempo, ¿sí? Y hoy tenemos el Pacífico como una de las zonas más afectadas por la minería con maquinaria pesada, legal e ilegal. Y como pueden ver, el hecho de que la gente en estas regiones, por ejemplo, genere toda su movilidad a través de los ríos, pues los pone en una condición de vulnerabilidad en un escenario de guerra, ¿sí? No es lo mismo tomar un bus para huir de un ataque de un grupo, tener que tomar una embarcación de esta para salvar la vida. Entonces, dado que el tiempo corre, algunas imágenes que nos muestran un poco el contexto de la guerra y cómo la guerra ha afectado el territorio, la extracción de la minería y del bosque ha estado gran parte influenciada por la presencia de actores armados, y sigue estando. Si bien hemos llegado a un acuerdo con la guerrilla Rafah, que nosotros hemos reconocido, felicitado y apoyado, también existe la guerrilla del ELN, que hoy está intentando sentarse para empezar en un acuerdo también, pero también tenemos grupos de paramilitares, aunque el gobierno diga que tales grupos no existen, ya organismos internacionales dan cuenta de su presencia y de accionar en Colombia, especialmente en la región del Pacífico. Sí. No solo estamos, este es Cartagena, en Cartagena la presencia de la gente negra es importante, este es Barranquilla igual, para quienes han visitado el Festival de Barranquilla, que es muy famoso, han dado cuenta de la presencia de la comunidad negra. Y vamos a pasar un poco a algo que va a ser relevante para entender la importancia de nuestra participación en estos diálogos, en la implementación de los acuerdos y sobre todo en la definición del país que se quiere, el país de Colombia que se quiere en adelante. ¿Sí? Ha sido sistemático, ¿sí?, la negación de la presencia negra en Colombia y la negación de su participación en la construcción del Estado colombiano. ¿Sí? En 1851, allí se dio la abolición de la esclavitud, los esclavistas se indemnizaron, ¿sí?, pero al esclavizado, no le correspondió nada. Luego se vuelve a hablar de comunidades negras en Colombia hasta 1991, ¿sí?, cuando al último segundo de la Asamblea Nacional Constituyente se logró incluir un artículo de carácter transitorio que nos reconocía los derechos territoriales que habíamos tenido, porque hasta ese entonces todas las tierras que ocupábamos en el país, ¿sí?, principalmente en el Pacífico, eran consideradas baldíos del Estado colombiano. ¿Sí? Estoy hablando de 1991. Hasta 1991 no éramos propietarios de la tierra que por más de 2 siglos habíamos ocupado. Y si seguimos mirando hacia adelante, en el 2011, cuando se expide la ley de víctimas, las comunidades negras tampoco fueron tenidas en cuenta en la construcción de dicha ley, al punto que hubo que poner un artículo que decía que luego se iba a sacar unos decretos leyes para las comunidades indígenas y las comunidades negras.
seguimos avanzando, vemos que en el presente, en el pasado proceso de paz con la paz, tampoco se nos tuvo en cuenta al último segundo, ¿sí? Y eso, pues una alianza que constituimos con los compañeros indígenas, logramos incluir el capítulo étnico, ¿sí? Para la protección, para la paz y la protección de los derechos territoriales de los pueblos étnicos en Colombia. Esto se logró 5 minutos antes de firmado el acuerdo final, ¿sí? De suerte que esto ha sido sistemático. Esta es la sistematicidad de nuestra relación con el Estado colombiano, ¿sí? Siempre nos cierran la puerta y siempre nos ha tocado forzar para hasta el último minuto acceder a él. Es importante entonces, para recoger, que este capítulo étnico fue incluido, lo que tiene, da muestra también de la limitada participación que los pueblos tuvieron en el proceso, ¿sí? Dándose cuenta que al final su voz no iba a ser tenido en cuenta, los pueblos en Colombia, ¿sí?, indígenas y comunidades negras, definieron incluir 3 elementos que pudieran, si no avanzar en el reconocimiento de derechos, y proteger los mínimos que hasta ahora hemos conquistado. Por eso ese capítulo étnico, que de 20 páginas quedó reducido en 4 dentro del acuerdo final, lo que incluye básicamente son 4 elementos. Uno, los principios de interpretación de los acuerdos, para que la implementación de todo el acuerdo final, cuando fuese a afectar comunidades indígenas y negras, tuviera en cuenta el enfoque diferencial que la acción y la jurisprudencia de la Corte ha establecido. 2, una salvaguarda, ¿sí? La salvaguarda es la expresión del desespero. Pueblos pudieran no tocar, no afectar los derechos territoriales y derechos identitarios que hasta ahora hemos conquistado. Tercero, era que los acuerdos de paz incluyeran la visión de familia, gente y generación que los pueblos indígenas y comunidades negras tienen. Y cuarto y último, y muy importante, se logró incluir dentro de ese capítulo étnico un mecanismo de seguimiento, ¿sí?, que pudiera efectivamente monitorear que al menos estos 4 puntos pudieran ser tenidos en cuenta a la hora de implementar los acuerdos con los partes, ¿sí? ¿En qué estamos? En este escenario estamos en que, con todas las dificultades que ustedes han podido darse cuenta que han tenido la implementación de los otros acuerdos, pues que tuvo una reducida y limitada participación, pues ha tenido mayores problemas. Aún no hemos podido obtener, pese a todo el diálogo que hemos tenido y toda la incidencia que hemos hecho para tener el apoyo de organismos internacionales, de estados de la comunidad europea, tenemos una propuesta de decreto consensuada entre las partes, que está próxima a salir, y estamos definiendo la composición de la instancia de seguimiento del capítulo étnico. Pero por otro lado, como ustedes también habrán podido darse cuenta, estamos en medio de la implementación de estos acuerdos, sufriendo los embates del conflicto que permanece, desde el Chocó en el Pacífico hasta Tumaco, y desde Aguajira hasta Bolívar, ¿sí?, el accionar grupos paramilitares, nuevos grupos paramilitares, está poniendo nuevamente la vida, la permanencia de las comunidades en los territorios en riesgo, ¿sí? Y esto no ayuda en nada a la acción que estamos viendo en estos días por parte de
gobierno colombiano de sindicar a líderes comunitarios y continuar con la estrategia de los montajes oficiales para diezmarle movilidad social a los grupos que hasta ahora han mantenido una actividad, han mantenido activos pese a toda la presión que han. Es importante hacer un análisis rápido. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Uno ve número de asesinatos. Ayer asesinaron a otro compañero indígena en Corinto, ¿sí? Pero lo que uno ve, si uno mira el perfil de los líderes que han sido asesinados y ahora el perfil de los líderes que están siendo judicializados, se da cuenta que hay una clara intención de impedir, por un lado, la implementación profunda de los acuerdos por paz, pero por otro lado también de diezmar la capacidad de un acuerdo real con el ELN. El grueso de los líderes que han sido asesinados o que están siendo judicializados, ¿sí?, les está sindicando precisamente o de pertenecer a las FARC o de pertenecer al ELN, ¿sí?, o los que se están oponiendo a la implementación de los acuerdos en términos de restitución de tierras, en términos de freno a la minería, ¿sí? Estamos acá en Colombia. De hecho, una de las razones por las que no pude estar en cuerpo presente, que era con la idea de estar allí conversando con ustedes directamente, es porque la situación que se está viviendo acá en términos de riesgos para la vida de los líderes, pero también la urgencia que hay de atender situaciones que son determinantes para los pueblos, pues me obligaron a regresar a apoyar un poco el ejercicio, porque hoy tenemos una alarma adicional a todo lo que les he contado, y es que muchas de las leyes que se deben implementar, que se deben expedir para implementar los acuerdos, deben consultar a los pueblos indígenas y de comunidades negras. Entendemos como pueblo que así como se ha pedido un ejercicio rápido para expedir estas normas, que es el mecanismo fast track, pues igual las consultas de estas normas también deben ser ágiles. Pero la propuesta que acaba de lanzar el gobierno es realmente no hay manera de definirla. Es una propuesta que desconoce las realidades del país y reconoce su responsabilidad estatal. Nos proponen que revisemos las consultas vía internet. O sea, da risa. Además de que sea rápida, que la hagamos mandándoles email de observaciones a las propuestas de la ley. O sea, esto es, además de irrespetuoso, es traído los cabellos, ¿sí? Entonces, todo este escenario, ¿sí?, nos pone a nosotros, que somos los que menos aparecemos en la foto a la hora de los acuerdos, porque no estamos en la mesa, ¿sí?, pero a la hora de mostrar las víctimas y nuestros rostros son muy comunes, pues nos ponen en un escenario muy complejo, en el cual es claro esta posibilidad, y es muy importante esta posibilidad que se nos da de hablar con otros compañeros en otras regiones del planeta, de poder contarles un poco nuestra existencia, lo que vivimos, invocando un poco a la solidaridad, ¿sí? Termino agradeciéndole a los compañeros del Movimiento Internacional de Víctimas, a los compañeros me escapa, Diana, ayúdame, a Colombia en Paz, con los cuales hemos venido articulando este ejercicio y pensamos en adelante seguirlo haciendo, como una expresión de que los colombianos tenemos que, indistintamente de nuestras diferencias y indistintamente de cuál sea mi tema de interés, mi foco, podernos articular para un bien común, en este caso la paz, que es el bien mayor. Eso lo podemos hacer allá, tres movimientos que nos hemos estado, aquí en Colombia, la alianza que hay alrededor de la cumbre campesina, agraria campesina étnica popular, es una expresión de que nosotros nos podemos organizar y de que efectivamente queremos la paz. Entonces, la solidaridad siempre, y es la razón principal por la cual hacemos esta conversación. Dejo allí, muchas gracias. Bueno, ahora
Vamos a escuchar la intervención de Tica Font, desde la óptica de la mirada de la taula per la Pau, desde Cataluña, la Pau y los derechos humanos en Colombia, un tema que ella pues conoce, que ha investigado, ha estado allí, ha estado acá y hoy con nosotros participando. Bienvenida, Tica. Buenas, gracias. ¿Se oye esto o no? Sí que se oye, ¿no? Vale, sí. Bueno, yo era como la visión de los que no somos del país, no estamos en el país, vivimos fuera, aunque podamos tener un conocimiento del país, qué retos vemos nosotros que hay y de alguna manera la sociedad internacional, los ciudadanos que viven fuera, pero también en general la comunidad internacional, qué podría estar haciendo en este momento. Yo creo que una cuestión para mí importante es estar muy atentos, con los ojos puestos, primero para que se cumplan las leyes, tanto las internacionales como las propias colombianas. Por ejemplo, cuestiones que a mí me preocupan pensando en la comunidad negra o en la comunidad indígena, y es el respeto y que haya titularidad sobre la propiedad de esas tierras. Colombia no deja de ser un país de carácter democrático, que tiene un cuerpo legislativo fuerte, pero que parece que en ciertas zonas se aplica y en otras la ley no se aplica. Y en cuanto a la titularidad, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por parte del Estado, pero también por parte de las comunidades negras, que tienen que exigir tener los documentos y los registros de que esa tierra tiene un propietario y que los propietarios son ellos. Porque ese es un instrumento que después van a poder hacer servir cuando otros, sin pedir permiso al propietario, ocupan ese territorio. A menudo, no sé, yo estoy recordando ya no cuestiones empresariales mineras, estar en territorios en Buenaventura, en la propia ciudad, en las afueras de la ciudad, y uno dice, no, es que esta tierra era nuestra. Bueno, y hay alguien que ha llegado allá, ha puesto unas máquinas, ha aplanado y edifica. Y dices, pero ¿esta propiedad era vuestra? Sí, bueno, y si era tuya, ¿cómo se puede edificar sin que tú hayas dado, no el consentimiento, perdón, vender la tierra? Ahí tiene que haber una transacción de carácter comercial. Si tú eres el propietario, para que alguien realice una actividad de carácter económico en tu propiedad, necesitas o vendérsela o alquilársela, o tiene que haber alguna clase de transacción y documentación al respecto. Yo creo que esos son de los elementos que habría que llevar acciones a cabo importante. También en el sentido de cumplir la legislación, acaban siendo que por los espacios que ocupan muchas veces la comunidad afro o la comunidad indígena, son unos territorios con un subsuelo rico en minerales. También es necesario que se cumpla lo que marca la Constitución colombiana, que es que se cumpla la ley de consulta previa. Que por tanto el gobierno ni una empresa extractiva podrá realizar una actividad en esas tierras sin el consentimiento de los propietarios de esa tierra, y que eso hay que cumplirlo, y que por tanto el Estado no puede conceder ni otorgar permisos de extracción sin que haya habido un consentimiento previo, o aparte de que pueda haber o no un consentimiento, es que la comunidad negra podría decir, bueno, le doy permiso, a cambio usted me paga ¿qué? ¿El 2% de la explotación? ¿O de qué manera compensa a la comunidad por ese tipo de actividad de carácter industrial? Yo creo que el otro elemento que desde el exterior tendríamos que apoyar es que, igual que hay un movimiento social importante que reivindica la necesidad de salvaguardar la biodiversidad en plantas, árboles, flora, animales, etcétera, también hay que plantear lo mismo en el sentido humano.
plantear la necesidad de salvar la diversidad humana en el país y la diversidad cultural en el país. Por tanto, también es necesario dar apoyo, al menos desde fuera, en que las comunidades puedan seguir preservando su propia cultura en la que han estado viviendo. Todos sabemos que las culturas se mezclan. Todos sabemos que desde la tecnología introducirá elementos culturales nuevos, pero tiene que ser la propia comunidad negra la que decida cómo modifica o actualiza sus propios elementos culturales. Creo que eso sería un elemento esencial. También, dado la situación actual en la que estamos, de que las negociaciones con las FARC está hecha, están firmados los acuerdos, con el ELN están en marcha, por tanto ya veríamos, pero la de las FARC ya están hechas. Yo creo que es importante que la propia comunidad negra se autoorganice en llevar a cabo una veeduría de la implementación de estos acuerdos, como mínimo en aquello que a ellos les atañe, que lo supervisen, que estén encima y que comprueben no solamente su grado de ejecución. Hay una cosa que yo creo, yo lo digo porque mayoritariamente los acuerdos de paz o los acuerdos negociados de salida de un conflicto, ninguno llega a cumplirse con los años más allá del 50%. Por tanto, si uno ya dice, bueno, ¿qué me dice el estudio de otros acuerdos de negociación? Que hay una gran parte de esos acuerdos que no se cumplen. Por tanto, habrá que esperar que una buena parte de estos acuerdos no se cumplirán. De momento ya vamos mal en poner en marcha esos acuerdos. Vamos con atrasos, sin los recursos económicos que se necesitan, etcétera, etcétera. Pero si uno piensa que no se van a cumplir o no se cumplirán en su totalidad, también cabe prever de esos acuerdos cuáles son los puntos más débiles y cuáles son aquellos que más fácilmente pueden no cumplirse. Y a menudo aquellos acuerdos que conciernen a minorías son los más fáciles de no cumplir, porque son los que hay menos presión para que esos acuerdos se cumplan y que esos acuerdos se lleven a cabo. Pero al margen de estos acuerdos de negociación, yo creo que en este momento es muy importante, con algo que estaba Harrison diciendo también, y es llevar a cabo una veeduría sobre cómo la violencia está atacando a la propia comunidad negra. Y en ese caso yo creo que la veeduría está en detectar en qué espacios geográficos se produce, quiénes son los actores que están actuando contra la comunidad negra. También hacer un trabajo de por qué están actuando sobre la comunidad. ¿Por qué? Yo creo que estos elementos son esenciales y ya los estoy desligando de los acuerdos de paz, porque es muy posible que en el momento en que las FARC se retiran de unos territorios, no es equivalente a que la violencia desaparezca. No será las FARC, son otros actores que aparecerán en ese territorio y que van a seguir teniendo prácticas violentas. Yo creo que quería decir que es muy importante que la comunidad haga esos trabajos de veeduría y al mismo tiempo con esos trabajos presione al Estado para que no se escude en cuestiones como lo hacían antes. Es que estamos en guerra. Mire, ya no hay guerra. Y si no hay guerra, la responsabilidad del Estado es que no haya impunidad. Por tanto, la responsabilidad es que sean investigados policialmente esos casos, puedan haber juicio, pueda haber participación o intervención de las fiscalías, investigación y un proceso judicial de búsqueda quiénes están haciendo estas acciones violentas. Yo creo que el otro reto importante, y estaba ligado a la titularidad de las tierras, yo creo que el gran reto en todo el país está ligado a las titularidades. Algo como aquí, que tenemos un catastro. En este país, todo el que tiene una propiedad en una tierra queda registrada quién es el titular y queda registrado
de cuántos metros cuadrados y cuál es esa tierra, ¿no? Eso es necesario llevarlo a cabo, porque si no, veríamos o se puede estar produciendo pues que bueno, que hay 3 propietarios de la misma tierra, que como no hay papeles hay otros que entran en la tierra, no podrán demostrar nunca que esa tierra era suya o no era suya, cómo eso se demuestra, cuando a veces el contrincante puede tener un gran poder económico y por tanto muchos gabinetes de abogados detrás. Yo creo que ese sería también un elemento importante, porque será la manera de protegerse la comunidad ante cuestiones como los proyectos de desarrollo, proyectos de minería, salidas de lo que pueden ser las rutas de la droga, etc. Tiene que tener instrumentos la comunidad. Yo creo que la otra cuestión que puede ser relevante en estos también momentos es apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, apoyar a los movimientos civiles, apoyar el empoderamiento de los grupos que de alguna manera están llevando reivindicaciones, y hay que apoyar las reivindicaciones que tienen estos colectivos. En muchas ocasiones, yo estoy ahora recordando la ciudad de Buenaventura, es necesario que haya un movimiento social mucho más amplio y reivindicativo al que hay que apoyar, porque sigue siendo una ciudad con 500.000 de habitantes, la última vez igual ya tiene más de 500.000, no tiene un hospital. Una ciudad de esa envergadura y no hay un hospital. Hay muchos barrios en donde puede llegar el agua potable 2 horas a la semana. Hay muchas partes de la ciudad y barrios sin alcantarillado. Estamos hablando de lo básico y esencial, no de cuestiones muy relevantes. Es necesario que las propias personas que viven allá organizadamente hagan sus planes reivindicativos. Yo creo que desde fuera que hay que hacer, dar apoyo a esas acciones que muchas veces lo que están reclamando o pidiendo son derechos básicos. E incluso el otro derecho, que es a ser constructores de su propia ciudad, a ser constructores de su propio modelo de vida y de cómo quieren vivir, ¿eh? También creo que es necesario ayudarles a que vivan y que cada uno viva como quiere vivir. ¿Y en eso qué me refiero? Que aquellos que quieren ser pescadores, pues pueden seguir siendo pescadores. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que ayudarles a proteger sus medios de vida. Porque a veces la pesca se ve dañada porque hay un dragado portuario que contamina esas aguas, la pesca desaparece y por tanto hay problemas para adquirir ciertos alimentos porque tú los tomabas. Si vas al río, los tomas y con eso tienes la proteína de tu sustento familiar. Por tanto, hay que proteger los espacios para que uno viva de la manera que quiera o que haya decidido poder estar viviendo. Y yo creo que en este proceso también es importante dar apoyo a iniciativas de construcción, por una parte de la memoria de lo que les ha acontecido en estos años de conflicto y de qué manera especial les ha afectado la violencia que ha sufrido el país, pero que también es cuestión de impulsar o de apoyar iniciativas que preserven sus formas culturales de vida, de comidas, etc. Yo creo que es lo que podíamos hacer la comunidad internacional aquí. Y fijaros que siempre estoy diciendo apoyo a. Por tanto, ¿de qué es lo que mi principio es? Que son ellos los que van a tener que decidir qué hacen y por parte nuestra dar el apoyo que podamos. A veces difundiendo situaciones, informes, y otras veces con un apoyo mucho más próximo, más codo a codo participando en sus propias acciones. Y aquí hacernos eco de qué manera necesitan que nosotros podamos prestar apoyo a sus trabajos. Y con eso acabo. Muchas gracias, Pica, por la descripción. Ahora, Farid,
nos dará la óptica desde la visión del derecho, ¿no? De todo esta problemática y de la realidad del pueblo negro colombiano. Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Yo creo que estos son espacios importantes para discutir comunidades que tradicionalmente, como lo mencionaba Harrison, han estado olvidadas en Colombia e invisibilizadas. Solamente a partir del 91 es que empezamos a hablar de las comunidades negras en Colombia, pese al hecho de que antes existían movimientos y movilizaciones negras en el país. No es que surja el movimiento negro con la Constitución del 91, sino que la Constitución del 91 reconoce la existencia de una movilización de la gente negra en Colombia. Pero el proceso de paz con las FARC sí es el primer proceso que tiene una perspectiva étnica, y este es un proceso de paz que por primera vez reconoce que es necesario transversalizar la perspectiva tanto de género como de étnica en la lectura de los acuerdos. Pero además es el primer proceso de paz con las guerrillas que reconoce la existencia de víctimas, y eso creo que es un punto muy importante a tener en cuenta. Los procesos de paz de los 90 son procesos sin víctimas, por una sencilla razón, porque la guerrilla se ve a sí misma como la víctima de un Estado autoritario, y por tanto las víctimas no pueden convertirse ellas mismas en victimarios. Entonces la guerrilla simplemente se leía como víctima, se algunos actos de excesos en la guerra, se calificaban como actos de barbarie, que eran juzgados por la jurisdicción ordinaria. Entonces el delito político se entendía simplemente como el delito de la víctima de un Estado autoritario. Pero con la Constitución del 91 hay un reconocimiento a los reclamos de las víctimas, y particularmente de nuevo a los reclamos de las comunidades negras y de sus luchas. Sin embargo, la forma en que llegan estos reclamos a la Constitución del 91 es una forma bastante interesante. Las comunidades negras no tienen un solo representante en la Asamblea Nacional Constituyente. Tienen un representante que era el técnico de la Selección Colombia, Francisco Maturana, que luego se retira porque tenía que ir a la Selección Colombia, que eso se hizo elegir un poco siendo la voz de la gente negra, y cuando lo llaman a dirigir la selección se retira de la Asamblea Nacional Constituyente y simplemente se queda el movimiento negro colombiano sin presencia en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es lo que sucede? Las comunidades se acercan a los grupos indígenas que sí tenían representantes en la Asamblea Nacional Constituyente, particularmente como consecuencia de la movilización del movimiento armado Quintín Lame, que logra 2 escaños, que si bien no son 2 escaños con votos, sí son 2 escaños con voz. Pero al lado de eso, la Alianza Democrática M19 incorpora algunos de los reclamos de la gente negra en las discusiones de la Asamblea. Y así es como se logra la aprobación de un artículo, que es el artículo 55 transitorio, y esto es muy llamativo que sea un artículo 55 transitorio, no está dentro del cuerpo de la Constitución como citan los derechos de los pueblos indígenas, y este artículo 55 transitorio hace una cuestión que es muy interesante, que es la tribalización de la gente negra, o lo que se ha llamado la indigenización de la gente negra. Se lee esto como algunos autores hablaban de las tribus negras. Es decir, que serían pueblos indígenas pero negros, y esto presenta una confusión en la primera lectura que hace la Corte Constitucional sobre los derechos de la gente negra en el país, particularmente alrededor del tema de la consulta previa de las comunidades negras, porque recuerden, la consulta previa, de acuerdo con la Convención de la OIT, es una consulta que es para los pueblos indígenas, y la gente negra no se leían en ese contexto como pueblos indígenas, se leían como lo opuesto a los pueblos indígenas, teniendo en cuenta que los pueblos indígenas eran pueblos originarios, mientras que la gente negra era un pueblo que venía en la diáspora africana al país. Pero es un pueblo originario de la República, y un poco la lectura fue esa pelea. Entonces el artículo transitorio habla de la expedición de una ley en la cual se tienen que regular todo lo relativo a la adjudicación de las tierras, y aquí la cuestión de las tierras es muy importante. Sobre esto una cuestión que es muy interesante, es que en Colombia existe un catastro, en Colombia existe una definición muy clara de lo que son las tierras, quiénes son los propietarios. El problema no es la propiedad sobre la tierra, porque se sabe quiénes son los dueños. El problema es que las tierras que durante mucho tiempo estuvieron poseídas por la gente negra eran tierras baldías, es decir, tierras que se consideraban que pertenecían al Estado. Lo interesante es que en el momento en que se titulan empieza la represión armada, y esto llama mucho la atención. Pero además una cuestión importante es el peligro de que se titulen las tierras no a las comunidades sino a los individuos,
Una de las razones por las cuales en algunas regiones como en el Valle del Cauca desaparecen los pueblos indígenas es porque al comienzo del siglo XX lo que hace el gobierno colombiano es parcelarizar todos los resguardos indígenas del Valle del Cauca y entregar las tierras a los individuos indígenas que formaban parte del resguardo. Eso lo que produce es que esta gente pobre termina vendiendo la tierra y por tanto desaparece el resguardo. El último resguardo que existe en el Valle del Cauca es en 1921, que era en Yumbo Valle. Posteriormente, en el año 88, surge un nuevo movimiento indígena que es muy interesante y reaparecen los Nasa Paez en el Valle del Cauca. Y ahí es donde empiezan a hacer nuevos reclamos sobre la tierra. Pero se encuentran que muchos de los territorios que pertenecían a ellos como pueblos indígenas ahora pertenecen a las comunidades negras. Y el gobierno, la respuesta que le da a los indígenas es adjudicarle tierras baldías para el gobierno que pertenecen a que eran poseídas a la gente negra a los pueblos indígenas, con lo que produce un conflicto interétnico que ha sido muy problemático en muchas regiones del país, en particular en el Valle y en el Cauca. ¿Por qué? Porque entonces están disputando a la gente negra tierras que son de los indígenas o al revés, cuando el gobierno perfectamente podía haber adjudicado tierras que no fueran poseídas por los pueblos indígenas o por la gente negra. Pero la ley 70 lo que hace es en 3 artículos incorporar la cuestión de la consulta previa. Por ejemplo, cuando habla de parques nacionales o cuando hablan de medidas para promover la participación en programas de formación técnica o cuando se habla de fondos estatales de inversión social, pero son las únicas 3 menciones en la ley 70 de 1993 de la participación de las comunidades negras en la decisión de las políticas públicas que les afecten. Mientras que para los pueblos indígenas sí existe el derecho a una consulta previa e informada que luego se recoge en la Declaración tanto Interamericana como Universal de los Pueblos Indígenas. Entonces la pregunta que uno se hace respecto a esto es, bueno, ¿y cómo pueden participar las comunidades negras dentro del marco que deja el proceso de paz? El propio acuerdo de paz deja algunas señales de para dónde podemos ir. Por ejemplo, los movimientos sociales. Hay una movilización social fuerte en Colombia que permite un poco que la gente negra se incorpore a esos movimientos sociales. Estos movimientos sociales, en algunos casos, son movimientos territoriales. Hay un libro publicado el año pasado de Ulrich Urslender, que es un profesor de Chapel Hill. En este libro, lo que él muestra es cómo el río define al movimiento. Cómo no es el territorio como tal, sino el río el que define al movimiento. Y él por eso habla de la geografía de lo acuático. Y él dice, mira, los movimientos sociales en Colombia, particularmente alrededor de la gente negra, son movimientos acuáticos. Lo que define la identidad del movimiento no es el territorio como tal, sino la relación con el río. Entonces la tierra puede estar acá, pero si el río pasa por aquí, por este lado, y es el único río que pasa, la identidad de este grupo va a ser alrededor del río. Entonces eso hace que sea muy difícil la participación en términos territoriales, porque en Colombia se define el territorio desde el centro en términos que podemos llamar burgueses. Es decir, aquella cuadrícula que permite un orden mucho más práctico para el control de los territorios. Y el río no es cuadriculado, el río da vueltas por todo lado. Entonces eso hace que sea muy difícil para el Estado colombiano, para el centro del Estado colombiano, reconocer y hacer válido esas cuestiones. Pero están los movimientos sociales entonces, que son movimientos que tienen sus problemas por el tema de la identidad. Los partidos políticos, pero los partidos políticos en Colombia son partidos tradicionales y son partidos que básicamente han cooptado el movimiento negro. Entonces hay una derecha negra y una élite negra en lugares como Chocó, por ejemplo, que han cooptado el movimiento negro y que obviamente recoge las prácticas de corrupción de todos los partidos políticos. Está la organización de las comunidades, los cabildos, las juntas de acción local, es un lugar importantísimo para la organización de las comunidades, y finalmente lo que mencionaba Harrison, la veeduría ciudadana. Sin embargo, hay una cuestión interesante en los datos que daba en un artículo publicado en el día de ayer en La Silla Vacía, Sergio Guarín, es que en Colombia hay 111 espacios de diálogo con el Estado. De esos 91 son temáticos y solamente 13 son territoriales. Es decir, la gente negra, las comunidades negras solamente tienen 13 espacios de diálogo con el Estado. Y solamente 7 son de control social, es decir, veeduría ciudadana.
Ahora, las relaciones con el Estado siempre son problemáticas, porque lo que se ha notado en la práctica es que el Estado dice, les voy a negociar con ustedes. Por ejemplo, lo que pasó después del paro agrario, que estaban negociando con los campesinos, decían, vamos a aplicar programas de educación, programas de sustitución de cultivos, pero para eso usted tiene que demostrarme que usted es el titular de la tierra. Campesinos dicen, yo no le puedo demostrar porque la tierra no es mía, es una tierra que poseo. Entonces lo que hacen los campesinos es que se abandonan la mesa y el Estado dice que los campesinos no están prestando atención a lo que el Estado les está ofreciendo. Hay una serie entonces de necesidades en los acuerdos de creación de espacios de participación política. Y el acuerdo ofrece varios espacios, y uno en particular que es muy importante para las comunidades es el de las 16 circunscripciones de paz, que permite elegir por 2 periodos 16 representantes, y estos 16 representantes tienen que ser 16 representantes asociados con el territorio. Y el uso, por ejemplo, de canales regionales, de la radio, etcétera. Los retos de esto, entonces, ¿cuáles son? Primero, el escaso margen de participación para las comunidades negras. Los espacios de participación están muy cerrados. Los partidos políticos, de nuevo, son partidos corruptos, son partidos que cooptan el movimiento, etc. La corrupción es un tema que hemos venido escuchando desde hace varios días en Colombia. La limitación de la protesta social, lo que Zaffaroni llamó la contravencionalización de la vida democrática, es decir, ya no hablamos de que son delincuentes, sino que hacen contravenciones de policía. Ustedes ven el nuevo Código de Policía que fue aprobado este año en el Congreso, que entró en vigor este año después de la aprobación del Congreso, y es un código que básicamente limita todas las formas de ejercicio de la protesta social, porque tiene uno que pedirle permiso a la policía para hacer una protesta social. O sea, tiene que comunicarlo, pero una comunicación que si no se contesta parecería que no se pudiera hacer la protesta. Y no se analizan las causas de las protestas, sino que se adoptan medidas puramente asistenciales. Entonces los retos frente al acuerdo de paz son grandes, porque tiene que pasar por el tema de la tierra, pero una tierra que sea el reconocimiento de la tierra para la comunidad, pero no para los individuos. Es decir, que no se introduzca esta idea de la comodificación de la tierra para que forme parte de un sistema capitalista clásico, sino que se reconozca que las comunidades como comunidades son las dueñas de la tierra. Segundo, el reconocimiento de la identidad diferente de la gente negra frente a los pueblos indígenas. Creo que es hora de que se entienda que las comunidades negras son diferentes. Tercero, el abandono de la ruralización de la gente negra. O sea, la gente negra en Colombia no son solamente gente del Pacífico y del campo, también están lo que se denomina los negros de la ciudad. Hay un libro muy bueno de Claudia Mosquera, que es una investigadora de la Universidad Nacional, que muestra cómo hay organización en las comunidades en la ciudad de Bogotá de la gente negra. Entonces se tiene que entender que también hay negros de ciudad. Y también el tema de los censos. A Harrison mostraba que solamente 3,5 millones de colombianos se autoidentifican como negro. Pero eso no significa que solamente haya 3 millones de colombianos que sean negros, porque la gente del Caribe suele no identificarse como negra, sino como caribeña, y ahí hay una gran diferencia. Entonces el tema de autoidentificación hace que en Colombia aparezcan pocos negros, cuando en realidad son más del 50% de la población. Con esas un poco ideas dejo yo, porque ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Farid Benavides. Bueno, después de lo que habíamos planteado al inicio del conversatorio y la participación de nuestros dos invitados, cumpliendo pues con los tiempos, con la introducción amplia que también ha realizado desde Colombia Harrison, damos paso a intervenciones y alguna inquietud, alguna lectura, visión de los aquí presentes. Sería interesante, ¿no?, conocer pues apreciaciones está aquí entre nosotros, o están aquí entre nosotros también dos personas que, así como Tica, como Farid, vienen participando, colombianos ellos, en el apoyo al trabajo que venimos desarrollando los integrantes del pueblo negro colombiano. Están aquí en Barcelona trabajando con el Poder Ciudadano, con movimientos de base, y no sé si Carlos, Diana quieran también participar, intervenir, plantear algo al respecto, agregar algo.
Pues con el panorama, un poco vemos aquí que no hay mucha gente, y pues no sé qué piensan los tres del panorama que tienen comunidades negras y comunidades indígenas, teniendo en cuenta lo que decía Tica es decir, son comunidades tradicionalmente vulneradas encima de territorios que, aunque estén en el río, digamos, aunque se guíen por el río, están encima de unas minas de oro, con unas multinacionales muy presentes. El gobierno ha tenido una posición un poco ambigua con respecto al proceso de paz, porque mientras se sucedía, uno leía en noticias chiquitas cosas como bajada de los aranceles para productos como el frijol y otros que podrían ser de restitución, o recientemente el cambio de las exigencias que se le hacen a los capitales extranjeros, donde por ejemplo las condiciones se rebajan y las multas, pues no pasa nada si se demora 15 días en cumplir el requisito. Entonces, sumado a eso, a que cualquier proceso de paz se cumple el 50%, ¿cuál es la perspectiva real de un cambio en ese momento en el que comunidades negras e indígenas llegan a la mesa de La Habana, que creo que son un ejemplo para el resto de la sociedad colombiana? Pero ¿qué posibilidades reales hay de que haya alguna transformación en la coyuntura política del país? Y si es tan grave como yo la veo, que quizás sean muy pocas, a Harrison le preguntaría si el movimiento social puede allanar esa dificultad, y a ustedes, ¿cómo creen que se podrían allanar esas dificultades más allá de la presión a través de la legislación, porque no ha funcionado? Mira, yo creo que la capacidad reside en las propias personas, en su capacidad de organizarse y en la confección, diríamos, de cuáles son sus reivindicaciones. Mira, la historia nos demuestra que ningún gobernante regala nada. Ninguno. Todo te lo has de ganar y todo te lo has de luchar. Y está en sus manos, con todos los apoyos que a veces uno puede dar, morales o de otras clases. Pero en estos momentos la situación, diríamos, la negociación en principio daría fase a una transición. Es el momento en que el país tiene que llevar a cabo ciertos cambios en profundidad, y va a depender de la movilización de las personas hasta donde se puedan alcanzar esos logros. Yo creo que va a depender más de su capacidad organizativa y de la viabilidad de las propuestas que lleven a cabo. Bueno, yo soy pesimista con respecto a todas estas transformaciones, porque ya hemos visto en el pasado que ha habido mucha emoción con respecto al cambio y el cambio no se da. La Constitución del 91 fue un momento de éxtasis para los colombianos y las colombianas, que pensábamos que por fin se iba a dar el cambio social, y lo que vimos fue simplemente una reacomodación de las cosas, e incluso un desmantelamiento de la Constitución poco a poco. O sea, cuando la gente habla de la Constitución del 91 no se da cuenta que está hablando del mito del 91, pero que hoy en día esa no es la Constitución que tenemos. Entonces tiene que darse movilización. Yo creo que es importante que haya movilización, pero también hay que reconocer que el Estado colombiano tradicionalmente se ha valido de los acuerdos de paz como estrategias antisubversivas, o sea, desmoviliza a los actores y luego no les concede nada de lo que aparece en los acuerdos. Lo que estamos viendo es que los activistas de derechos humanos están siendo asesinados cotidianamente en Colombia, y están siendo asesinados por reclamar aquello a lo cual el Estado colombiano tiene la obligación de dar cumplimiento, que es los derechos que están contenidos en la Constitución. Si a eso le sumamos el hecho de que están resurgiendo el paramilitarismo y que el crimen organizado en Colombia está cada vez más fuerte, entonces las perspectivas son muy oscuras. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Movilizarse. Yo creo que la gente tiene que estar continuamente saliendo a la calle,
porque ese es el único lenguaje que el gobernante entiende, sin caer en los excesos de Angelino Garzón, que salía como gobernador del Valle a protestar contra sí mismo, que uno ya decía, hombre, eso me suena raro a mí. Pero sí protestar y protestar, porque en algunos casos se han logrado cosas gracias a la protesta, como por ejemplo con el paro agrario, y luego continuar con el seguimiento de esos acuerdos del gobierno, porque el gobierno colombiano en general, no solamente el gobierno del presidente Santos, sino en general, es poco amigo del cumplimiento de los pactos. Bueno, damos paso no, por favor. Compañero, tengo una pregunta, no creí que, pero es mejor que el compañero se la Bueno, Harry, sí, vamos con Harrison y luego otra intervención. Me parecería, voy a tener que salir, porque estamos definiendo unos mecanismos de protección para unos líderes ahorita. Entonces quisiera escuchar a la persona que va a intervenir y cerraría mi intervención como cogiendo. De acuerdo. Sí. Bueno, bien, es puntual. En Arauca hay una zona donde colindan los Uvas, que son unos indígenas que viven en Cubará, Boyacá. Digo Arauca por la geografía hidrográfica, porque es la cuenca del mismo río. Y unos colonos que son los de Saravena, que son resultado de un proceso de colonización agraria de los 70s. Entonces, respecto a lo que decía el profesor, y allí han logrado los indígenas de Cubará y los colonos, los campesinos de Saravena, unificar sus pedidos y sus protestas en un solo sentido, ¿no? Y organizar su lucha. En este momento tienen una organización que se llama Alianza por el Desarrollo del Piedemonte y ha sido muy eficiente. Entonces no acabo de entender la posición suya, profesor, respecto a que no hay que tribalizar a la gente negra, como si existiera una diferencia entre las necesidades de los indígenas y las necesidades de las comunidades afrocolombianas. Yo creo que insistir en esa división desde lo formal, desde lo normativo, es caer en el juego, porque al final las necesidades son las mismas y los derechos que se están conculcando tanto a los indígenas como a los afrocolombianos son los mismos, y quienes conculcan esos derechos son los mismos. Entonces, ¿por qué insistir en fraccionar esas fuerzas? Es una pregunta muy respetuosa. Bien, ¿me escuchan? Sí. Nada podría ser más provocador que esa pregunta que acaba de hacer el compañero. Sí, varias cosas. Uno, inicio por ahí. Hay una discusión en lo académico y es si efectivamente cuando se reconoce a través de la ley 70 los derechos territoriales de la gente negra, se tribalizó, se indigenizó al pueblo negro. Si es una discusión que está en el contexto académico y que bueno, nosotros como pueblo negro, como proceso de comunidades negras, que tenemos como una visión muy clara en eso, decimos, bueno, leámoslo calmado, ¿sí? Digamos, los elementos cosmogónicos, ontológicos, que dan cuenta del pueblo negro en Colombia están ahí, ¿sí? Le pongo un elemento, por ejemplo. Cuando usted va caminando por el eje cafetero, hay una particularidad del uso territorial, y es la propiedad privada individual. Usted ve el cerco de esto es de Juan, el cerco de lo de Pedro, el cerco de lo de Andrés. Cuando usted va caminando en el Pacífico por los territorios de comunidades negras, usted no ve el cerco, ¿sí? Porque la concesión territorial allí es otra. Cuando se plantean elementos de bienestar comunitario, ¿sí?, uno encuentra elementos diferenciales de la gente negra en el Pacífico en relación al campesino andino, al campesino llanero, al campesino amazónico, ¿sí?
elementos de fondo, sin entrar en lo que generalmente se ve en la trivialización del asunto, es decir, bueno, que estos bailan así o hablan así o caminan de esta manera o de la otra, si son elementos ontológicos, ¿sí? De cómo vemos la Tierra, de cómo nos pensamos la transformación de nuestra realidad, ¿sí? Cómo pensamos en avanzar. Pero yo lo que sí coincido con la pregunta que hace el compañero, digo que sí, el llamado que hace la pregunta del compañero es desde la academia a llenar de contenido esa diferenciación, pero a no acometer el error de seguirlo leyendo desde el investigador externo que con su nota se sienta y ve desde su lente, ¿sí?, a las comunidades y lee y las describe, ¿sí? Hay que cambiar, y para eso hay que meterse, hay que involucrarse sin que ello afecte la objetividad, pero solo cuando yo estoy viendo el mundo con el ojo del otro es que yo entiendo eso, ¿sí? Entonces, no es que eso no implica, compañero, que es que estemos separando, ¿sí? Estamos reconociendo, ¿sí? Y en la medida en que reconozcamos al otro, podemos como Estado darle respuesta a esa necesidad, ¿sí? Las comunidades negras y las comunidades indígenas vivieron hasta 1990, hasta finales del siglo pasado, en el mismo territorio, ¿sí?, compartiéndolo colectivamente sin ningún tipo de conflicto, ¿sí? ¿Cuándo aparece el conflicto? Aparece el conflicto cuando el Estado entra a parcelar. La propuesta de las comunidades negras era de un solo territorio colectivo en el Pacífico, no era de los casi 200 territorios que tenemos hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que nosotros con los indígenas no hemos tenido problemas territoriales aquí. ¿Sí? Ha habido una relación interétnica que hoy, precisamente a partir de esta fragmentación de títulos, ¿sí?, pues empieza a reñir. Entonces, el Consejo Comunitario, por el resguardo indígena, por ejemplo, del partidero en el río Guapi, compartía territorio con las comunidades del Alto Guapi, con las comunidades del Bajo Guapi sin ningún problema. ¿Qué sucede? Vía titulación se construyen en ese mismo territorio 2 títulos colectivos, de hecho 3 títulos colectivos, de las comunidades del Alto Guapi, el del Bajo Guapi, el del Napi y el del San Francisco, 4. Y en medio de esta queda la comunidad indígena, que antes se movía armónicamente en todo el territorio, que hoy empieza, vía esta titulación parcelaria, ¿sí?, a generar tensiones entre ellos. Coincido con Tica en que esto lo resolvemos nosotros, ¿sí? El problema es que hay otros con mucho poder económico, con mucho poder bélico, que imposibilita que se den las relaciones normales. ¿Sí? Hay un elemento ahí cerrando el tema identitario de Farid, y es en relación al convenio 169. El convenio 169 del convenio 169 del 89, ¿cierto?, es una modificación del convenio 107 del 59, ¿cierto? ¿Qué quería? ¿Cuál es la diferencia entre los dos convenios? El primero intentaba integrar a los pueblos indígenas y tribales, ¿sí?, que es la diferencia. No es solo para pueblos indígenas, para pueblos indígenas y tribales. Y lo que hizo la Corte Constitucional en Colombia fue reconocerles la categoría de tribal a las comunidades negras, que no es hacerlas indígenas, ¿sí?, que es la claridad, la diferenciación que hay que hacer, pero que efectivamente coincido en que hay que hacer un esfuerzo enorme desde la academia para apoyar a las expresiones organizativas de los pueblos, ¿sí?, a establecer, a criteriar esto, ¿sí? Entonces, como los pueblos, con las comunidades negras son asumidas en la constitucionalidad colombiana como tribales, el derecho a la consulta previal les pertenece desde el mismo momento en que Colombia firmó y luego ratificó el convenio 169 de la OIT.
Lo que hizo la Corte fue efectivamente interpretar el convenio y reconocerles el derecho a esa consulta. La gran diferencia de la consulta para comunidades indígenas y comunidades negras es una cosa que se ha vuelto de moda, es la voluntad política, los poderes de los estados para reconocer a unos y a otros. ¿Sí? En el mundo hay una apertura merecida, aunque no es que se quisiera, a reconocerle a los pueblos indígenas su derecho. ¿Sí? Pero en el mundo no hay esa misma apertura para reconocerle a las comunidades negras su derecho. ¿Sí? El racismo, la discriminación racial, ¿sí?, la negación de lo negro que hay en el mundo se expresa en Colombia. Y esa resistencia es la que hace que el gobierno pueda interpretar, y así interpreta, que a las comunidades indígenas les reconoce el derecho, por tanto ellas tienen una organización, pero que a las comunidades negras no, porque tienen esa estructura de organización. El pretexto del Estado colombiano es decir, esto está organizado, no, y eso es una vil mentira. Sí. Allí sí viene tu observación y el Farid. Sí. Lo que pasa es que el gobierno interpreta indígenas a negros. ¿Sí? Los lee de la misma manera. Y así como las comunidades negras tienen una mesa de concertación nacional, ustedes deberían tener una mesa de concertación nacional y no. Porque lo que el convenio uno sí lo establece es el respeto a la institución propia de ese pueblo. ¿Sí? Y el gobierno en Colombia respeta la institución propia de la comunidad indígena muy bien, cosa que nosotros felicitamos, pero no respeta la institucionalidad propia nuestra, y lo que intenta es manosearla, conocerla. Primero es conocerla, y cuando no puedes conocer, lo que intenta es manosearla, y ese es el problema que tenemos hoy. ¿Sí? Pero organización hay, canales de comunicación hay. Prueba de eso es que logramos, ¿sí?, tomar la iniciativa para incluir el capítulo de Colombia. ¿Sí? O sea, tenemos capacidad organizativa con la que podamos demostrar, pero hay una negación. La Corte Constitucional, el laudo 005, reconoce esa negación y dice que hay un problema de exclusión estructural del Estado hacia las comunidades negras. Esto, dicho en palabras de un activista de comunidades negras, es racismo estructural. ¿Sí? Y eso está detrás, ¿sí?, de la debilidad, de la resistencia que tiene el gobierno para reconocer y garantizar efectivamente nosotros. Yo efectivamente termino aquí. No sé si había alguna otra pregunta, pero creo que termino aquí, pero antes de irme quería agradecerle a Farid la disposición que ha tenido para esta conversación, a Kika igualmente, a todos los que han asistido, han recibido este llamado, a Cristina, mil gracias, la pusimos a correr para poder organizar este conversatorio muy rápido, pero este es el primero de un conversatorio que esperamos con el apoyo de la Casa América, de Cristina, con el acompañamiento de Farid. Me parece al Farid que efectivamente hay muchos temas que podemos seguir discutiendo, ¿sí?, y que es bueno discutirlos fuera del contexto colombiano, discutirlos allá afuera, tanto para nosotros, para poder verlo del otro lado, pero también para generar este ejercicio pedagógico, ¿no?, de visibilidad de la gente negra y de conocimiento de su realidad, ¿no?, y de cómo está pensando el mundo y particularmente cómo nos estamos pensando en los conflictos. Una de las cosas que me escapaba de acá es, como dije ahora mismo, el tema de organización no es el principal problema. Digamos, el reto ahora es consolidar la mayor capacidad de movilización social, ¿sí?, para seguir abriendo la puerta que siempre se maneja, que siempre ha estado cerrada. El único problema, y para ello necesitamos del apoyo internacional, es que nosotros estamos en la zona de fuego. Si ustedes ven las noticias, la región pacífica está hoy en un escenario de guerra. O sea, estamos hablando de paz, pero estamos también en enfrentamientos, diezman nuestra capacidad de movilizar
localmente la población. ¿Sí? Por otro lado, hay una intención clara de los grupos armados, dígase FARC, dígase ELN, de optar la expresión organizativa de comunidad negra por una simple y sencilla razón. Quieren asumir el control, igual hacia la derecha, y es un llamado que se le hace a la izquierda, si estos grupos representan a la izquierda, ¿sí? Es de ejercer el control de los territorios que ocupamos, ¿sí? Para negociar con los interesados. Entonces estamos en medio de la presión paramilitar, medio de la presión de cooptación de estos grupos y frente a la espalda del Estado que no responde. Y lo decía muy claro, aquí no estamos pidiendo nada nuevo. Aquí lo que estamos pidiendo es que lo que está institucionalmente plasmado se cumpla. ¿Sí? Y eso no ha sido posible. Gracias. Y yo solo quería, igual Harrison, hacer una apreciación, y ahora estoy pensando más en España y cuando iniciamos el proceso de transición en España. Yo creo que es importante que haya reivindicaciones muy concretas, no tan abstractas como las que estás presentando. Estoy pensando, por ejemplo, yo qué sé, en si, por ejemplo, si están claras o no las titulaciones comunitarias o si no. Si no están, esa es uno de los puntos de la lista. Pero luego hay que hacer una lista también de qué otras reivindicaciones tenéis, porque la cuestión a reivindicar no es la de decir, quiero una mesa de concertación. No, quiero hablar de esto. Es igual como le digan, o es igual el gobierno como lo llame. Tú lo que quieres es qué reivindicaciones muy concretas. Cuanto más concretas son más fáciles de obtener. También, y otra cuestión que yo solo he estado haciendo el acompañamiento en los aguas, con sus reivindicaciones firmadas por parte del gobierno y no cumplidas. Que esa es mi otra experiencia lamentable. En este país no es normal que un político firme algo y no lo haga. No es normal. Vale, no es lo normal. Aquí, cuando uno se compromete y lo firma en un papel, es que lo hace. Y a mí me sorprende que yo me levanto de una mesa de negociación, sí, en 2 meses el ministro vaya, va a hacerlo, esto, negociar, y le digo, no, me dice, no, si se ha suspendido la reunión, se ha atrasado, no se ha hecho. Yo sé que esa es una cultura, pero esas culturas hay que romperlas. Y esas culturas solo las podéis romper vosotros. A mí me asombra, me alucina cuando con los de las titularidades de las tierras vas con el que tiene la potestad y te dice, no, es que esta tierra que hace 20 años que se ha pedido la titularidad, dices, ¿20 años? Oiga, la burocracia en mi país no tarda 20 años en resolver un caso. Y además, un caso que no requiere gasto económico, sino simplemente voluntad política. No va más allá. Dice, no se ha hecho porque el estudio topográfico que se encargó estaba mal. Dices, no lo entiendo. ¿Un trabajo mal hecho y lo pagan? Yo aquí no pago un trabajo que está mal hecho. ¿Y hay que volverlo a contratar y volver a pagar? A mí estas cosas del país me asombran, pero yo creo que son cosas que a mí me pueden asombrar, pero que son ustedes quienes tienen que hacer los cambios culturales de muchos sentidos. Yo 30 segunditos para decir que, a pesar de todo, comunidades negras, pueblos indígenas y campesinos han hecho una tarea que otras personas, como quizás las que estamos aquí, no hemos hecho cuando estábamos allí, porque sí que han hecho, o sea, han estado en la calle, han exigido, y quizás nos hacen pensar que todos tenemos derecho a exigir. Entonces es un poco como también
mostrar esa importancia de estas comunidades que han sido las más vulneradas. No sé si puede ser una burrada, pero quizás por eso son las que han dicho no, no, no y no. Recuerdo que estamos sobre el tiempo ya, estamos sobre el tiempo y nos falta una intervención preparada del compañero Ali Renaciente, que ha hecho también el esfuerzo para venir hasta acá desde muy lejos y ya ir cerrando el conversatorio, no sin antes de verdad agradecerles a todos los asistentes la presencia, a Harrison desde Colombia el esfuerzo, está también con cosas y con otros compromisos que desarrollar y cerrar, realizar allí en Colombia, a Tica, a Farid, muchas gracias de verdad por participar hoy, nuevamente a Cristina de la gente de Casa América, y como lo ha dicho Harrison, no es el primero ni el último. Seguramente nos vamos a volver a encontrar en este tipo de conversatorios, y de verdad muchas gracias por haber participado hoy, y creo que Ali Renaciente merece que compartamos con él lo que nos va a expresar en este momento. Muchas gracias. Hasta luego. Yo quisiera explayarme y presentarlo, porque además de corracial, soy uno de sus colaboradores, de sus animadores, pero hemos hecho un trato de que será él el que realmente nos va a contar. No, ya les decía que Ali procede del bajo atrato de la cuna de nuestro ancestro chocuano, por donde hemos estado muchos de los que aquí hoy participamos, y que ha aparecido por acá hace más de una década en Europa como gestor cultural, y hoy nos va a compartir algunas pocas cosas de las que ha desarrollado durante su estancia por aquí, por el viejo continente. Gracias, Nico, gracias. Buenas, como dijo Nico, mi nombre, yo soy Jefferson, me conocen por Ali Renacientes, que es mi nombre artístico. Y bueno, yo vengo del noroccidente de Colombia, del Chocó, límites con Panamá. Hace varios años vengo a través de la música exponiendo mi manera de ver no solo el conflicto colombiano, sino pues también la visión que tiene el pueblo chocuano, ¿no? Y tengo algunos temas que compartir con vosotros. Yo he preparado 3 canciones y pues creo que voy a hacer 2 porque son bastante largas. Y bueno, decirles que estas canciones son canciones que, las 2 canciones que voy a interpretar con música, con melodía, con base, son canciones que he terminado esta semana de un nuevo disco que estoy sacando, y que a partir de junio, Dios quiere, estar por ahí rodando. Esta canción que voy a interpretar ahora la voy a interpretar a capela, que es una canción que se llama Paz Pido, que pues esta canción la escribí hace un par de años atrás, cuando todavía no estábamos hablando de paz como estamos hablando hoy, pero pues también es una canción que escribí en ese entonces, ya visibilizando o teniendo en cuenta si llegaba este momento, ¿no? Paz pido. Así vivo la guerra y analizo su contexto. Rapero educador, voy defendiendo mis derechos. Ya sé que para algunos la guerra es un negocio, son tantos los patrones que se convierten en socio. Eduquemos al pueblo para salir de la violencia. No nos sigan matando por falta de conciencia. Conciencia no es robar ajenos territorios, bombardear una nación para robarles el petróleo. Busquemos la paz de todo corazón. Eduquemos al pueblo no importando el color. Sentémonos la parte de verdad a negociar para lograr una paz con estructura social, y así algún día poder celebrar, gritando todos juntos: ha llegado la paz, tengámoslo en cuenta y trabajemos por ella, y así poder decirle adiós a la guerra. No empuñemos un arma, mejor un ramo de flores, y cambiemos los disparos por versos de amores. No olvidemos que la guerra solo trae problemas, matanzas a los pobres porque lo pide el sistema. Entonces nosotros no caigamos en el mismo error de responder con violencia al opresor. Nos han golpeado varias veces y no queremos venganza, queremos una paz con justicia y esperanza. Gracias. Donde se pueda vivir con tranquilidad
y no pensar que si salgo a la esquina me pueden matar, cuando los niños no se utilicen como aparato de guerra, ya que son explotados y obligados a vivir en la miseria, cuando hombres y mujeres tengamos iguales derechos, cuando no cause problema yo en la forma en que me expreso. Con el rap solo pretendo dar a conocer mis pensamientos y demostrar que sin violencia puedo reclamar mis derechos. ¿Qué pensarán si les digo que la paz no es tener ni querer tener más? Que la paz es poder sentir el dolor de los demás, que día a día sufren el precio de estar en un segundo plano, y hay quienes no entienden que somos seres humanos, que solo nuestro pecado es tener deseos de vivir, cuidar nuestro territorio y seguir viviendo allí. Por eso, Colombia, hoy te canto esta canción que al hijo naciente le sale del corazón. Gracias. Cuando hablamos de paz, debemos recordar las cosas sucedidas para que no vuelvan a pasar. Hablar de negociación con características importantes, que las partes implicadas todas la respalden. Así poder llevar un proceso con responsabilidad, para mañana levantarme viviendo en la claridad. Que las armas se recogen y se destruyan por completo. No sé si estoy soñando o me encuentro despierto. No puede ser un sueño porque estoy apuntando a la paz verdadera, la cual vengo buscando. En cada letra que rapeo yo lo tengo presente, que rapear por la paz me hace más fuerte, pero no puedo olvidar grandes principios. En honor a ellos les menciono estos 5: verdad, libertad, justicia, solidaridad, y el último de ellos es la fraternidad. Se los digo de verdad, se los digo de verdad. Cacarica, Chocó, Colombia es mi tierra y nunca voy a olvidar. Un poco de música, gracias. Bueno, esta canción es una canción que escribí, inicié a escribir cuando hice un diplomado en la Autónoma sobre cultura de paz. Tuve la posibilidad de hacer ese diplomado, y en medio del diplomado escribí esta canción. Ahora me voy con una nueva canción, que esta hace 3 días la terminé y que hará parte del último trabajo que estoy haciendo. Se llama Colombia. Es como veo hoy desde fuera mi tierra. Sí, cómo no. Chocó, Colombia, una vez más. La gente de mi tierra sigue bailando, pero jamás olvida lo que está pasando. Colombia se cansó de tanta violencia. Escúchame, gobierno, acaba con la guerra. La gente de mi tierra sigue bailando, pero jamás olvida lo que está pasando. Colombia se cansó de tanta violencia. Esta tierra linda de la que voy a hablar se llama Colombia y hay que saberla respetar. Sé que algunos piensan de ti lo que no es, que eres guerra, cocaína y también café. Hoy te invito a conocer la realidad de mi tierra, a recorrerla y apreciar las cosas bellas que hay en ella. Tenemos mares, costa en 2 océanos, soberanía en el Caribe, te lo digo mi hermano, en el océano Pacífico y la selva amazónica, cuenca del Orinoco, comprenden a mi Colombia. Tenemos cultura en diferentes regiones y una población con más de 48 millones. Esto lo digo porque así es como lo siento. Donde quiera que yo esté, a mi Colombia represento. A mi Colombia represento. La gente de mi tierra sigue bailando, pero jamás olvida lo que está pasando. Colombia se cansó de tanta violencia. La gente de mi tierra sigue bailando lo que está pasando, de tanta violencia. Un país que tiene 32 departamentos, entre ellos el Chocó, el cual me da el argumento de cantar y contarle al mundo lo que siento y sentirme orgulloso de este amor que llevo dentro. En la región del Pacífico, selva del Darién, afluentes en el Atrato y en el San Juan también. Abandono por el Estado en gran dimensión, pero seguimos luchando por una Colombia mejor. Chocó, tierra rica en tradiciones y cultura, fiestas tradicionales con tremenda sabrosura. Recorro el Atrato hasta llegar a mi Quito, vengo bien preparado porque San Pacho ya empezó, bailando sin parar con calentura. Va mi gente con guarapo de mi tierra, mi cuerpo sigue ardiente, chocuano colombiano que siempre tuve presente. Que Colombia es mi nación, diga lo que diga la gente. Sigue bailando, pero jamás olvida lo que está pasando. Colombia se cansó de tanta violencia. Escúchame, gobierno, acaba con la guerra. La gente de mi tierra sigue bailando, pero jamás olvida lo que está pasando. Colombia se cansó de tanta violencia. Escúchame, gobierno, acaba con la guerra.
La guerra es un baile, que cada quien lo vive a su manera, pero la guerra donde genera, ya no más guerra, ya no más guerra, ya no más guerra, ya no más guerra. Chocó Colombia. Gracias. Me despido así con 2 versos más de una canción que marcó, no sé, la era de nuestras vidas. Es una canción que nació a raíz de un desplazamiento que vivió la zona del Chocó, de la cual soy. En el año 97 fuimos desplazados por grupos paramilitares y grupos militares, y a raíz de eso hubieron muchos asesinatos, como es un asesinato muy reconocido del señor Marino López, por el cual hoy el gobierno colombiano está en juicio, y que ha habido una serie de asesinatos también, pero exactamente en esta canción resaltamos este asesinato. Esto dice: tierra santa y bendita la cual habitamos, soñar vivir en comunidad amando a su hermano, la gente se levantaba a sus áreas cotidianas y no morirse de hambre acostado en la cama, un pueblo que es feliz rodeado de la fauna, que en el mundo no es nada sin nuestra Pachamama, pero ha llegado el día más inesperado, la mañana gris y aún en verano, fecha inolvidable como el 97, donde mataron hermanos con motosierra y machete. Es triste recordar tanta gente que corría, mujeres embarazadas y niños que nacieron ese día, pero algo doloroso en nuestras mentes se quedó, ver cómo asesinaron tanta gente en el Chocó, de forma inhumana a un hermano mataron, cortándole la cabeza y con ella jugaron. Hermano Marino López, regresado a nuestras tierras, lo triste que son tus restos, este es producto de la guerra, tú y otros hermanos que la tierra cobijó, el culpable es el gobierno y Rito Alejo porque ordenó, porquería desgraciado que al Senado se lanzó, haciéndose el inocente después que al pueblo sangró. Vimos que desunido no se puede seguir, entonces nos organizamos para poder resistir. Colombia. Gracias, mi gente. Gracias.